Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta del rey David es tan sincera como la que un joven le hace al Señor Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 16, que le pregunta: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué obras debo hacer buenas para alcanzar la vida eterna? Ambos, David y este joven, están en la lucha de ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? Era una pregunta sincera proveniente de la relación que con Dios se tenía en el antiguo pacto, en donde para llegar a Dios había que cumplir los mandamientos. Cosa que tú y yo ya sabemos es imposible para una persona en sus propias fuerzas cumplir los 10 mandamientos, debido a que la ley de Dios es perfecta, es buena y es agradable, pero el ser humano es caído y nacido bajo pecado para cometer pecados. Y precisamente esa ley se dio para demostrarle al hombre lo caído que estaba y lo imposible que le era cumplir los requisitos que Dios colocaba para llegar a su presencia, y eso nos allanaba el advenimiento del Señor Jesucristo la primera vez, Dios hecho hombre, para cumplir todo lo que la ley en sus requisitos exigía, y así, al nosotros creer en Cristo Jesús, nacemos de nuevo y el Espíritu Santo nos imputa esa nueva naturaleza para que ya desde esa posición de haber llegado a Dios por los méritos y la obra de Cristo Jesús, entonces ahora sí podemos cumplir los mandamientos. Hecha esta aclaración, entonces podemos entender que la nueva vida nos capacita para hacer lo que en Cristo Jesús ya se logró. Entonces en el Salmo, el Padre le responde a David, y en Mateo capítulo 19, el Señor Jesús, que es Dios, le responde al joven rico. Y le dice qué hacer y qué no hacer para poder vivir en su presencia. David entonces nos va a llevar en este salmo a entender que Dios no nos ha colocado sus mandamientos para hacernos tropezar, sino que ahora en este nuevo pacto entendemos que por la nueva vida que hemos recibido al creer en Cristo Jesús, estamos capacitados entonces para agradarlo. Entonces nosotros somos por lo que Jesús hizo, y ahora lo que hacemos es gracias a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Maravilloso. Entonces Dios procede a decirle a David: mira, es una persona, ya que me estás preguntando, que para habitar en mi presencia, en mi tabernáculo, en mi monte santo, anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Es decir, lo primero que Dios hace en este salmo es darle un golpe certero y mortal a la hipocresía. Porque es que andar en integridad me está hablando de algo constante y habitual, no es una consagración momentánea o mientras me dura la gasolina para poder agradar a Dios. Es 100% vivir para Dios, reconociéndolo en todos nuestros caminos y cómo relacionarnos con Dios en primer lugar y en segundo lugar con los demás. Es decir, no hay una agenda doble en la moralidad de aquel que a Dios se acerca y para Dios vive. Su comportamiento interno está completamente claro, y por eso es que Dios le dice a David: y que hace justicia. Hacer justicia es externamente reflejar lo que internamente soy y lo que internamente creo. Bien dijo el Señor Jesús: por sus frutos se conoce el árbol. Y cuando habla de que es una persona que habla verdad en el corazón, es que hay una sinceridad absoluta. Es decir, nuestra boca, nuestros labios y nuestro corazón, o sea, nuestro ser interior, están en completa armonía. Lo que creo, hago. El Señor Jesús fue muy severo con los hipócritas. Él les dijo en
el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, en el versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Durísimo lo que el Señor Jesús está diciendo acá. Lo mismo que el Padre le dice a David. En el Salmo 15, Jesús ahora le está diciendo a los fariseos. Entonces, ¿qué cosas eran las que hacían los fariseos y le estorbaban tanto a Dios? ¿Por qué los fariseos no podían hablar de que eran personas íntegras? ¿Por qué los escribas no podían decir que eran personas que hacían justicia? ¿Por qué aquellos hipócritas no podían hablar con la verdad en su corazón y en su exterior comportarse de tal manera? La próxima vez le daremos una breve lectura a lo que el Señor Jesús expresa de lo que es hipocresía de parte de alguien que se cree religioso, pero realmente su corazón está lejísimos de Dios. Nuevamente podemos darle gracias al Señor Jesús de que al nacer de nuevo cambiamos de naturaleza, entonces no tenemos necesidad de fingir. Bendito sea el Señor, que, obedeciendo al Padre Celestial y por obra del Espíritu Santo, vino hace 2000 años a enseñarnos cómo no ser hipócritas y cómo ser realmente íntegros, justos y hablar la verdad con nuestros labios externos por lo que hay en nuestro corazón. Gracias Dios por librarnos de la hipocresía. A ti te damos toda la honra y toda la gloria. Así que amigos, hoy les deseo el mejor de los días y les envío un sincero y fuerte abrazo.